Vamos a continuar con nuestra materia en lo que nos hemos quedado, que me imagino que era anatomía. Muy bien. Repasaremos un poquito. Cuando hemos hablado de anatomía, hemos hablado del oído externo, oído medio y estamos en oído interno. Ya hemos hablado de la cóclea, de todas las partes que tiene la cóclea, las membranas, los líquidos, que compone el órgano de Corti y para qué sirve un poco, más o menos. ¿Bien? Hemos hablado del vestíbulo, que tiene dos sacos, el utrículo y el sáculo, y tres conductos semicirculares. Muy bien. Cada uno de esos tiene tres componentes diferentes que nos van a ayudar para la percepción del movimiento de la cabeza. Muy bien. En la mácula que se encuentra en el utrículo y el sáculo tenemos esta membranita con otolitos. Muy bien. Hemos hablado de su función, hemos hablado cómo se mueven estos y para qué sirven. Y luego tenemos las crestas en las ampollas de los conductos semicirculares, que también tienen una membranita con células ciliadas, pero no están pegadas a una membrana con otolitos, sino a esta cosa gelatinosa que llamamos cúpula. Y esta se mueve con los movimientos de rotación de la cabeza. ¿Hasta ahí claro? Perfecto. Tenemos tres conductos semicirculares a un lado, tres al otro. Siempre funcionan de a pares, el derecho con el izquierdo, el posterior con el anterior. Muy bien. Y aquí es donde empieza lo divertido. Atiéndanme bien. ¿Entienden esto? ¿Entienden la fisiología vestibular? Si entienden eso, entienden todo lo que responde al equilibrio. Muy bien. Todos sus sueños se van a hacer realidad, les va a llover dinero y van a conseguir todo lo que quieran. Si lo entienden. Si no lo entienden, no. Muy bien. Esto es una célula ciliada. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, perfecto. Tiene cilios. Muy bien. ¿Ven este cilio de aquí? Es el más largo de todos. Ese tiene un nombre. ¿Saben cuál es? Es el sinocilio. O en algunos libros, quinocilio le dicen. Muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿lo ven? Muy bien. El sinocilio está ahí, ¿verdad? Es el más largo. Y los otros cilios son pequeñitos. Ahora, cuando los cilios pequeñitos se mueven así y se acercan al cilio más largo, esta célula se activa. Muy bien. Se despolariza, eso le llaman ustedes en fisiología. ¿Listo? Todo esto envía una señal, ¿ya? ¿Hasta ahí claro? Ahora, lo contrario, cuando el cilio largo se acerca a los cilios chiquititos, pasa lo contrario, o sea, en vez de activarse, se inactiva o se repolariza, ¿no ven? Eso está claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con eso? No. Perfecto. Tomaremos, por ejemplo, el conducto semicircular lateral, este de aquí. Muy bien. Las células ciliadas se encuentran justo aquí, en su ampollita. Y el cilio más largo se encuentra apuntando aquí, al utrículo. Muy bien. ¿Hasta ahí claro? ¿Todo entendido? Muy bien. ¿Qué había dentro de las membranas? Líquido, perfecto. ¿Qué líquido? ¿Endolinfa o perilinfa? Endolinfa, ¿no ven? Entre el hueso y la membrana hay perilinfa, entre las membranas hay endolinfa. Listo. Un poco diferente a lo que pasa aquí. Por ejemplo, estas membranas con otolitos se mueven con la gravedad. Muy bien. Como cuando yo me levanto o yo me agacho, yo estoy en el ascensor, la gravedad hace que se muevan estos otolitos. Entonces, yo solo puedo percibir esos movimientos direccionales de deslizamiento. Aquí, en el conducto semicircular, el líquido empuja
esta cosa cuando yo giro mi cabeza y por ende mueve los cilios. Muy bien. Más cuando yo hago estos movimientos rotatorios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí todos los cilios están apuntando hacia el utrículo que se encuentra aquí. Muy bien. Entonces, cuando yo hago este movimiento, el agua va a hacer que los cilios giren ahí, ¿no ven? Y activen esas células ciliares. ¿Listo? Este tipo de movimiento o esta corriente del agua que hace esto se llama utrículo beta o ampulípeta. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que el agua se mueve hacia el utrículo. ¿Listo? Lo contrario de ese movimiento sería fugo, o sea, ampulífugo o utrículo fugo. ¿Qué es lo que pasa en este lado? ¿Ven? Si yo hago esto, aquí el agua cuando giro, los cilios se acercan al utrículo y aquí se alejan del utrículo. Muy bien. Entonces este lado se activa y este lado se inactiva. Y esa señal se envía al tronco cerebral y el tronco cerebral sabe que yo he movido mi cabeza aquí. Muy bien. ¿Hasta ahí se dan cuenta? ¿Hasta ahí sencillo? Perfecto. ¿Ven? Entonces dejaremos cosas en claro. Por ejemplo, cuando el líquido en el conducto semicircular externo o la corriente es ampulípeta, estas células se activan. Muy bien. Es todo lo contrario en las células o en los conductos semicircular superior y posterior, en estos dos. ¿Por qué? Porque aquí el cilio más largo no está apuntando al utrículo, muy bien, está apuntando al otro lado. Entonces, si yo hago una corriente ampulípeta, en vez de activarlo, lo voy a inactivar. Así que la corriente que activa ese lado es ampulífuga. Muy bien. Entonces funciona al revés en estos dos conductos. ¿Listo? Las corrientes ampulífugas son activadoras y aquí son las corrientes ampulípetas. Y eso es por la dirección de las células ciliares. Muy bien. Nada más que eso. ¿Han entendido? Listo, ya está. Eso no me sé. Ya hemos pasado. ¿Muy bien? Y lo último. Esas son las leyes de Euler, ¿ya? Pero son dos libros que les he resumido. Los líquidos. Una cosita importante. ¿Qué líquido era este? A ver, esto es la cóclea, ¿no ves? ¿Se ubican? ¿Se acuerdan? ¿No ves? Es la cóclea, ahí hay una membrana, aquí está otra membrana. Esta es la rampa vestibular, esta es la rampa timpánica y esto es el conducto cócleo. ¿Qué líquido hay aquí? Muy bien, aquí y aquí. Perfecto. La perilinfa se parece mucho al líquido extracelular. Muy bien. Pregunta para ustedes. El líquido extracelular, ¿qué abunda más? ¿Sodio o potasio? ¿Seguros? ¿Sí o no? Sí, muchachos, tienen que estar seguros. Entonces, en la perilinfa hay más sodio. Muy bien. La endolinfa, por el contrario, se parece más al líquido intracelular. ¿Qué abunda más? ¿Sodio o potasio? Potasio. Muy bien. El líquido perilinfático es como un trasudado del líquido cefalorraquídeo, es muy parecido a este, ¿ya? Entonces es como que se va disolviendo y se va metiendo a este lado. Pero la endolinfa es un líquido muy especial que no hay en ningún otro lado del cuerpo humano. Se genera aquí, en esta región. Esta partecita le llamamos la estría vascular, ¿ya? Ahora, la estría vascular es pues un tejido que tiene varios capilares súper delgaditos y con un gran sistema de filtrado. Muy bien. ¿Se acuerdan de los riñones y sus glomérulos? ¿Se acuerdan que así filtraban la sangre y creaban la pis? Pues aquí es un filtrado mucho más concentrado que eso. Muy bien. Cuando se sale el riñón, el agua por el riñón, sale agua y sale
potasio, ¿no ve? Y el riñón lo que hace es guardarse el sodio. Aquí funciona algo parecido, pero es muy específico. Incluso tiene bombas que sacan solo potasio para que toda la endolinfa esté llena de potasio. Muy bien. Al ser un mecanismo, un tejido tan pequeñito y tan vascularizado, por eso se llama estría vascular, cualquier alteración en la química sanguínea lo afecta, ya sea que suba la presión, que baje la presión o que se llene de triglicéridos, lípidos, todo lo que les gusta a ustedes para sus infartos, aquí llena primero. Si se muere y si no se genera el líquido endolinfático, las primeras en morirse van a ser las células ciliadas. Muy bien. Si no tengo células ciliadas, ¿qué me va a pasar? No hay equilibrio. ¿Me muero? No, ¿ven? No escucho. Eso sí se mueren las células ciliadas internas. Y si se mueren las externas, No hay equilibrio. las externas no son para escuchar, son para regular. Muy bien. Entonces, algún sonido que debería ser normal, yo lo puedo escuchar más fuerte, o me puede doler algún sonido fuerte, o incluso puede aparecer un ruido que no desaparezca nunca, que se llama eso, tinnitus, ¿no ven? Entonces, esta parte es muy, muy delicada y es la parte más importante para la audición, ¿ya? Porque oídos no hay para vender, ¿bien? No se puede suturar las células ciliadas, no se puede poner crema, nada. Así que es lo que más tenemos que cuidar. Y nos vamos a la parte más complicada de todo. Ya, un poquito complicada. A ver, hay que dar a ciertas cosas claras. Para empezar, muchos de ustedes querían estudiar neurología, ¿no? O ser neurocirujanos. Facilito, preguntas sencillas. ¿Cómo se llama cuando se junta? A ver, más rápido, más fácil. ¿Cuáles son las partes de una neurona? Ahí está. Cabeza, cola y brazos. Somas. Ya, a ver, ¿qué se llama esa bola donde está el núcleo? Ya, el cuerpo, le diría. Muy bien, porque soma parece lo de adentro. ¿Qué más? Sus cabellitos. ¿Y su colita? Axón, muy bien, futuros neurólogos. Ya. Pregunta. En el sistema nervioso, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Muy bien, estamos cerca, estamos mejor. ¿Cómo se llama en el sistema nervioso periférico cuando juntamos muchos axones? Porque es diferente. En el sistema nervioso central es diferente. ¿Cómo se llamará cuando juntamos todos los cuerpos y forman una bolita? No es lóbulo. Es diferente, ¿no? En el sistema nervioso periférico, cuando juntamos todos los cuerpos, se llama ganglio. Y cuando se juntan todos los axones, se llama nervio. ¿Ven? Y en el sistema nervioso central, cuando juntamos todos los cuerpos, se llama núcleo. Y todos los axones, tracto o lemnisco, o lo que quieran decir. Muy bien. ¿Por qué? Les digo esto porque vamos a mencionar aquí muchos nombres que si no saben eso, pues en vano les voy a decir. A ver. A veces voy a hablar núcleo coclear, ganglio coclear, nervio, Entonces, tienen que saber. El sistema nervioso periférico termina cuando entra al tronco cerebral. Muy bien. El rato que entra ya empezamos a llamarlo sistema nervioso central. Muy bien. Y me interesa saber por una razón. Primero, veremos la parte de la cóclea. Esto es la cóclea, ¿no ven? Las células ciliadas hacían conexión con la primera neurona. Muy bien. Todas estas neuronitas juntaban sus cuerpitos aquí en la cóclea. ¿Ven? Estas bolitas
Esos son ganglios. Le llamamos el ganglio coclear o el ganglio espiral, porque la cóclea está dando vueltas. Muy bien. Y sus axones están saliendo y se están juntando para formar este nervio. ¿Qué se llama ese nervio? Es el nervio coclear. ¿Qué par craneal es ese? El 8, ¿no ves? Junto al otro, pero el otro todavía no estamos hablando. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Esa es la primera neurona, ¿no ves? Este es su cuerpo y esta es su cola, o su axón. ¿Listo? Este es el primer relevo. La información que se lleva de la célula ciliada primero viaja por esta neurona. Muy bien. Entra al tronco cerebral. Ahí empieza la segunda neurona, que es lo que llamamos el núcleo coclear. Muy bien. Entra por el ángulo punto cerebeloso. ¿Listo? Y entra justo a lo que es la protuberancia. Ya, en la parte inferior tenemos el núcleo coclear. Muy bien. De ahí sus axones pueden ir hacia el mismo lado o hacia el lado contrario. ¿Ya? Porque la información de un oído, lo que yo escucho, puede llegar a este lóbulo o a este hemisferio. ¿Ven? A este o a este. A los dos tiene que llegar. ¿Ya? Hace contacto con la tercera neurona, que es el núcleo olivar superior o el complejo olivar superior, porque son varios núcleos que están entrecrucijados. No tienen que saberlos. O sea, deberían saberlos. Yo creo que ya lo saben, han llevado en anatomía, ¿no ven? Entonces, tienen el complejo olivar superior. El complejo olivar superior tiene la característica de que no solo recibe información, sino envía respuestas. Y esas respuestas las envía a los músculos que están controlando el oído medio. ¿Se acuerdan qué músculos había en el oído medio? Eran dos. No. Tensor del tímpano. Y el otro más chiquitito, estapedial. Muy bien. Porque esta tiene una actividad refleja, el complejo olivar superior. Si la información llega muy fuerte, entonces el otro quiere contraer esos músculos para proteger, que ya vamos a hablar después. La información sube hacia arriba y después del bulbo, después del puente, ¿qué sigue? Porque el bulbo está aquí, el puente, ¿qué es lo que está aquí? ¿Se acuerdan? No, ese está más arriba. El mesencéfalo. Muy bien. Y el mesencéfalo tiene estas dos pelotas que se llaman colículos. Hay los de arriba y los de abajo. El colículo inferior es el que tiene contacto con la audición. El superior es con la vista. Muy bien. Y luego va al centro distribuidor de toda la información, que es el tálamo, el segundo cerebro. ¿No ve? Todo llega al tálamo y el tálamo distribuye al cerebro la información. ¿A qué parte del tálamo? Al cuerpo geniculado mediano. Muy bien. Y luego recién va esa última neurona a lo que es la corteza auditiva. ¿Qué parte de la corteza? Al lóbulo temporal. ¿Qué área? Área 41 y 42 de Brodmann, sobre la cisura de Silvio. Muy bien. Esta es la que se encarga de ¿qué? Porque chicos, hasta ahorita toda esa información es información vacía. No me sirve de nada si no es el cerebro el que desglosa la información y la interpreta. Aquí en el cerebro es donde se hace consciente lo que ustedes escuchan. En el 41 es donde se descifra y en el 42 es donde ves qué relación tiene con lo que has escuchado antes. Yo he escuchado la palabra hace 20 años, entonces él está hablando de una palabra. Muy bien, eso es lo que hace esa área. ¿Listo? Este es el área que decodifica, el área que piensa, el área que es consciente, el cerebro. Todo lo demás es una vía de información que transmite la información. Muy bien. ¿Cuántas neuronas he mencionado? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Listo? Si por alguna mala pasada del destino se cortara alguna de estas vías, de estas neuronas, ¿qué pasaría? La información no llega a mi cabeza y es como que si yo no escuchara. Podría escuchar el otro lado, ¿ve? Incluso el otro lado llevaría la misma información a este lado. ¿Por qué? Porque tienen esa conexión. Ahora, esto es lo mismo, muy bien. Estos son los núcleos que ustedes tienen que saber. Pero hay algo importante que saber aquí. Por ejemplo, si yo no escucho porque se ha dañado la cóclea, las células ciliadas se han muerto o yo he nacido sin ellas, ¿qué puede pasar? ¿Tengo solución? Sí, no voy a escuchar nunca, me inscribiré a la escuela de sordos, aprenderé a hablar lenguaje de señas. Eso, ¿qué es eso? Si la cóclea no sirve, existe algo que se llama implante coclear. Son electrodos que se ponen justo aquí en la cóclea, que están conectados a un transmisor que escucha los sonidos y los envía aquí y pip, envían la señal. Muy bien, eso es facilito, ¿verdad? Bueno, no es fácil de hacer, se hace por aquí, se mete un electrodo, saca una tomografía, muchas cosas. Y son sonidos, no es lo mismo que escuchar así como ustedes, pero sí son sonidos que se perciben. Ahora, si yo tengo esta vía que no se ha desarrollado bien, ¿será que un implante coclear me sirve? No, ¿ve? Porque en vano voy a poner el implante al oído si no voy a llevar toda esa información al cerebro. Entonces, yo tengo que asegurarme que la información llegue a este lugar. Hay un estudio que se llama potenciales evocados. Muy bien. Yo al bebé recién nacido le pongo electrodos ahí, le hago un estímulo y en la máquina me va a dibujar toda esta vía. Adivinen cuántas curvas se dibujan. 6, ¿no ven? Porque hay 6 relevos. Entonces yo tengo que ver esas 6 curvas. Si me falta una, no escucha. ¿No ven? Eso es una forma para saber si a ese niño le va a servir o no un implante coclear. Muy bien. Por eso es que sabemos un poquito de anatomía. ¿Listo? Y la vía vestibular, la más difícil de todas, pero es lo último, les prometo. La información del equilibrio de la posición de la cabeza está dada por los 3 conductos semicirculares, por el utrículo y por el sacro. ¿Ya? Se juntan para formar 2 nervios que algunos les llaman vestibular superior e inferior, pero al final terminan juntándose y forman un solo nervio que se llama nervio vestibular. Muy bien. Sus cuerpos de estas neuronas se juntan aquí para formar el ganglio vestibular, que también le llamamos ganglio de Scala. Este nervio sale junto con el nervio coclear, por eso es que les llaman el nervio vestíbulo coclear, ¿no ve? Porque están juntitos saliendo. Y va a entrar de la misma manera, por el mismo lugar, por el ángulo pontocerebeloso, a la protuberancia, a lo que es el núcleo vestibular. Aquí es donde está lo bonito. El núcleo vestibular no es un núcleo que tenga 8 relevos hasta la cabeza, no es así. Muy bien. Porque el equilibrio funciona a base de reflejos, no funciona de manera consciente, ¿ya? Entonces, tiene diferentes vías, muy bien, diferentes, ¿cómo le decimos? Diferentes, pues, vías vestibulares, ¿ya? Por ejemplo, el núcleo vestibular se divide en 4, un núcleo superior, un núcleo medial, lateral e inferior, ¿ya? Tienen muchas conexiones entre ellos y más conexiones afuera, pero solo les voy a resumir en algunas cuantas. Por ejemplo, el superior tiene conexión con los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 6. ¿Qué controlan esos núcleos? Movimientos del ojo. Los músculos del ojo, ¿no ven? El 3, ¿qué músculos controla?
A ver, elevador del párpado. Recto, 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 lateral y Oblicuo. oblicuo, ¿qué? Superior. No, inferior, ¿ven? El 4 que controla. Y el 6, lateral o medial. ¿Seguros? ¿Apostarían su nota a que es el recto lateral? Yo que sabía era el medial. Muy bien. Pero no voy a discutir con usted, yo no soy oftalmólogo. A ver. ¿Por qué creen que hay conexión del vestíbulo con los músculos del ojo? Porque esta es la vía vestíbulo ocular, así se llama. Muy bien. Yo muevo mi cabeza, la información se lleva aquí, a este núcleo, y este núcleo lo lleva a esos músculos. ¿Por qué? ¿Qué hacen sus ojos cuando mueven su cabeza? Se mueven con su cabeza. ¿Alguna vez lo han notado? Pues no deberían, porque es un reflejo, ¿no ven? No es algo que estén conscientes. Ustedes cuando giran, sus ojos miran y al mismo lugar. ¿Por qué? Porque tienen que ver dónde están caminando, ¿no ven? No es que caminan así, ¿verdad? Siempre van a un lado y sus ojos van a ir a ese lado, ¿ya? Ese es el reflejo más rápido que existe, chicos. Eso dura 0.00001 segundo, dura ese reflejo. Entonces yo muevo mi cabeza y mis ojos se mueven con mi cabeza donde yo vaya. Por eso existe esta vía. Muy bien. Obviamente va a los dos lados, ¿ya? Va a un lado, va al otro lado. ¿Por qué? Porque si yo muevo el recto lateral de este lado, no puedo mover el recto lateral de este lado, ¿no ve? Tengo que mover el recto medial, ¿verdad? ¿Qué se dice? Agonistas, antagonistas. Y lo mismo pasa cuando hago los movimientos, ¿no ven? El núcleo inferior, ese va a ir a la vía vestíbulo espinal, ¿ya? Una parte del equilibrio es mirar, muy bien. La otra parte es mantenerse en su posición en el tronco y los miembros, ¿ya? ¿Se acuerdan de la médula espinal? Tenía un área gris y un área blanca. ¿Cuál estaba afuera? ¿El gris o el blanco? Muy bien. Y adentro estaba el área gris, ¿no ve? Que parecía una mariposa, ¿verdad? Que tenía alas adelante y alas atrás, ¿ya? ¿De dónde salen las vías motoras que controlan los músculos? ¿De adelante o de atrás? ¿De las astas anteriores o las astas posteriores? Vamos, neurólogos, ¿dónde están? Ahora brillen, pues. Es de las astas anteriores, muchachos. Muy bien. Entonces, esta vía se conecta a los núcleos que controlan los músculos de los miembros superiores e inferiores. Porque si yo me muevo y mi cabeza se va a caer, lo primero que hace mi cuerpo es reaccionar y moverlo, ¿ves? Para que yo no me golpee, para que mantenga el equilibrio. Esa es la vía vestíbulo espinal. ¿Listo? La parte medial lo que hace más que todo es relacionar un lado con el otro, o sea, el núcleo vestibular derecho con el izquierdo, porque siempre trabajan en conjunto. Y lo que es el núcleo lateral va a tener más relación con el órgano que controla todo esto, o que coordina todo esto. ¿Quién? ¿El cerebro? Su hijito, ¿no ve? El cerebelo, que es el órgano coordinador por excelencia. Muy bien. Esa sería la vía vestíbulo cerebelosa. ¿Listo? No es la única. Hay muchas más vías. Hay conexiones con los núcleos 11, por ejemplo. ¿Cuál será el 11? ¿Se acuerdan? El par craneal 11. ¿Y qué controla eso? Los músculos del cuello, ¿no ves? Esterno, trapecio, porque yo creo que es importante para mover mi cabeza, ¿no ven? Tienen relación con el 10. ¿Cuál es el 10? Eso, ustedes, ¿no ven? Los vagos. Entonces, cuando hay problemas
con el núcleo vestibular o hay problemas con el oído, hay un gran reflejo vagal, muy bien, una gran sensación vagal. ¿Qué tipo de reflejos me da el nervio vago? Náuseas, vómitos, diaforesis, síncope, todo lo que quieran hablar, ¿verdad? Y aunque no parezca, sí tiene una conexión con la corteza cerebral, porque al final de cuentas ustedes, después de todo lo que ha hecho su cuerpo, también se dan cuenta dónde están parados, ¿muy bien? Eso es una conciencia que tienen, pero no es rápida, eso es lento. Llega a su cabeza y ustedes, casi me caigo, dicen, ¿no ves? Entonces su cuerpo les ha salvado antes de que se den cuenta. ¿Alguna duda? Facilito, ¿no ven? Muy bien. ¿Hasta qué hora tienen clases? 6 meses. Ya, un tema más, ya.